Hay cosas que te hacen ruido sin que sepas exactamente por qué. Y luego, hay cosas que directamente te gritan en la cara, algo no cuadra. Eso fue lo que me pasó el jueves pasado, a las 21:17 exactamente, cuando me senté a cenar con mi mujer y nuestro hijo, y vi 7 cubiertos puestos en la mesa. 7. No 3. La mesa estaba completamente puesta, platos hondos, vasos, servilletas dobladas. Yo venía del trabajo medio frito de cansancio, y al principio pensé que Clara, mi mujer, simplemente había puesto de más sin darse cuenta. Pero ella no es de ese tipo. Clara es meticulosa hasta con cómo dobla los calcetines. ¿Esperamos a alguien?, le pregunté. Ella ni se inmutó. Ah, sí, es que he invitado a unas compañeras del hospital, pero al final no vienen. Ya había puesto todo. Vale. Hasta ahí, suena creíble. Pero entonces vi que había cocinado más de lo habitual, paella para 8, pan recién hecho, y hasta un vino tinto de esos que solo abrimos cuando viene su madre o en Navidad. Y lo más raro, había una vela encendida en la esquina de la mesa. Una vela. ¿Desde cuándo encendemos velas para cenar los tres? No dije nada más. Me limité a comer y observar. Nico, nuestro hijo, hablaba de su entrenamiento de fútbol. Clara reía y asentía, pero no la veía realmente escuchando. Miraba de reojo su reloj cada 2 por 3. Como si esperara algo. O a alguien. A las 21:33 sonó el timbre del portero. Clara pegó un respingo tan rápido que derramó su copa. Saltó de la silla, fue directa al pasillo y contestó con un y ya bajo. Sin mirar ni una sola vez hacia mí. ¿Quién es?, le pregunté. Una amiga que se dejó el bolso en el coche, respondió desde el recibidor, ya poniéndose la chaqueta. Y bajó. Así, sin más. Pasaron 7 minutos. Luego 10. A los 15, me levanté y me asomé por la ventana del salón, la que da justo a la calle. Allí estaba Clara. Pero no sola. Estaba abrazada a un hombre. No a modo saludo. No a modo amigo. No a modo compañero de trabajo. Era un abrazo largo. De esos que huelen a cosas que no tienen nombre, pero que duelen igual. Luego se besaron. No me lo esperaba. No así. No de golpe. No bajando la basura en chándal mientras mi mujer, con vestido ajustado, se come la boca con un desconocido frente al portal. Y no. No fui corriendo a gritarle. No hice drama. No rompí platos. Me quedé ahí parado. Frío. Mirando. Sintiendo cómo me ardían las orejas del silencio. Cuando volvió, subió tranquila. Como si nada. Me dijo que no había encontrado el bolso. Se sentó. Se acabó la copa que había derramado. Y me sonrió. Una sonrisa con sabor a mierda. Y yo me la tragué entera. Esa noche no dormí. Fingí que sí, claro. Me metí en la cama, me di la vuelta hacia la pared y dejé que Clara creyera que todo estaba en su sitio. Ella entró al dormitorio, se desmaquilló en silencio y se metió bajo la sábana sin decir una palabra. Ni un buenas noches, ni un qué tal. Solo el crujido leve del colchón cuando se acomodó. Noté su respiración regular al cabo de unos minutos, como si no pasara nada, como si no hubiera bajado a besarse con otro mientras su marido y su hijo cenaban la paella que había cocinado con ilusión para ese otro. Lo peor no fue la imagen de ellos dos en la calle, sino la certeza de que esto no era la primera vez. Esa seguridad me pesaba más que cualquier insulto, más que cualquier discusión. Me sentí tan idiota que ni siquiera pude cabrearme del todo. No se trata de una sospecha, ni de un presentimiento. Yo lo vi. Con mis propios ojos. Y aún así no sabía cómo actuar. ¿La enfrento?
¿Le digo que lo vi todo? ¿O sigo esperando a ver hasta dónde es capaz de llegar con esta mentira? A la mañana siguiente me desperté antes que ella, como siempre. Preparé el café, le puse el desayuno a Nico, lo llevé al colegio. Clara seguía en la cama. No tenía turno esa mañana, pero normalmente se levantaba conmigo. Hoy no. Hoy decidió seguir durmiendo, o fingirlo. Me quedé en el coche media hora después de dejar a Nico, pensando. No en qué hacer, sino en cómo hacerlo. La verdad ya la tenía. Lo que faltaba era entender. No el por qué, eso me daba igual. Lo que quería era saber cuánto tiempo llevaba pasando esto, si lo traía a casa, si yo había saludado alguna vez a ese tipo sin saber quién era, si nuestro hijo lo había visto, si alguna de las veces que Clara me decía que estaba agotada o que tenía guardia extra realmente estaba en un hotel con él. Volví a casa con la idea clara. No iba a buscar pruebas en su móvil, no iba a revisar su bolso ni a contratar a un detective. Lo que necesitaba era verla sin su máscara, verla actuar cuando cree que nadie la está mirando. Así que me senté en el sofá con el portátil abierto y le dije que tenía una reunión por Zoom y que no podía salir de casa. Ella se duchó, se arregló, se maquilló, eligió ropa bonita. Todo mientras yo fingía que escuchaba a alguien hablar sobre presupuestos escolares. Se fue a las 11:15. Ni beso, ni nos vemos luego. Solo dijo cuida de Nico cuando lo recojas. Salió tan tranquila que por un momento dudé de todo. Pero al minuto siguiente me sonreí. Ella pensaba que yo estaba encerrado en casa, atrapado en una reunión falsa, y eso me daba ventaja. Tenía media hora para comprobar si seguía viéndose con él. Cogí el coche y la seguí. Aparqué 2 calles más abajo y la vi entrar en una cafetería que yo no conocía, de esas que están medio escondidas. 10 minutos después, él llegó. No hicieron aspavientos, pero se notaba la confianza. Se sentaron en una mesa del fondo. No estaban nerviosos. No eran adolescentes. Esto era algo que ya habían hecho muchas veces. Me quedé dentro del coche, mirando desde el retrovisor, grabando con el móvil sin saber muy bien para qué. No era por venganza. Era por mí. Necesitaba tenerlo registrado. Necesitaba que si un día dudaba de mi cordura, pudiera ver ese video y recordarme que no estaba loco. Cuando salieron, se despidieron con un beso en la mejilla. Un gesto limpio, de esos que no levanta sospechas, pero que entre ellos tenía historia. Clara se fue caminando tranquila, él se fue en dirección contraria. Yo me fui a casa. No estaba temblando. No estaba llorando. No sentía nada. O tal vez sentía todo al mismo tiempo, pero ya no me dolía. Lo peor ya había pasado. Lo vi con mis propios ojos. Ella lo eligió a él. Lo preparó, lo planeó, lo ocultó. Y lo hizo sin remordimientos. Esa noche volvimos a cenar los 3. Esta vez sin velas, sin vino, sin paella. Clara preparó una ensalada rápida y tortilla de patatas. La normalidad fingida me daba asco. Pero la interpreté también. Reí con Nico, hablé de fútbol, le pregunté cómo le fue en el cole. Clara no comentó nada del día. Yo tampoco. Cuando Nico se fue a la cama, me senté frente a ella. Silencio. 10 segundos, 20. Entonces lo solté. ¿Quién es él? Ella parpadeó. No dijo qué, ni fingió confusión. Solo me miró como si supiera que tarde o temprano iba a llegar ese momento. ¿De qué hablas? Del tipo con el que desayunaste esta mañana. Clara no dijo nada. Bajó la mirada. Y luego, como si le hubieran cortado algo por dentro, soltó un suspiro largo. No lo quería así, dijo. Esa frase no significaba nada y lo decía todo.
No era una confesión. Era un intento de justificar lo injustificable. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. ¿Y antes? ¿Hubo otros? Silencio. Clara. No lo sé. Y esa respuesta fue peor que cualquier otra. No lo sabe. Ni siquiera puede llevar la cuenta. Me levanté, recogí los platos y no dije nada más. Ella se quedó sentada, mirando a la nada. Yo tenía que pensar. Lo que vino después no fue inmediato, pero ya sabía que esa era la última cena en esa mesa los tres juntos. No fue una conversación, fue un derrumbe. El día siguiente empezó como si nada hubiera pasado. Clara se levantó temprano, preparó el café, dejó la tostadora funcionando y se metió en el baño. Yo la miraba desde la mesa del comedor, con las manos cruzadas, sin tocar el desayuno, esperando a que saliera. Lo que habíamos dicho la noche anterior no cerró nada, solo abrió una grieta que estaba esperando explotar. Cuando se sentó frente a mí, la miré fijo sin pestañear. Ella intentó hablar primero, pero la corté. Hoy no vas a esquivar nada, dije en voz baja, firme, sin levantar la voz, sin amenazarla, solo dejando claro que esto iba a pasar sí o sí. Javi, si es por lo de ayer, ya te lo dije todo, respondió, sin mirarme directamente, dándole vueltas al café con la cucharilla aunque ya no tenía azúcar. No, no me lo dijiste todo. Me diste un resumen. Quiero saber quién es, dónde se conocieron, cuándo empezó, cuánto duró, si durmió en nuestra cama, si Nico lo vio. Quiero todo, Clara. Todo. Ella dejó la cucharilla, se apoyó en el respaldo de la silla y soltó aire como si le estuviera pidiendo que se operara sin anestesia. Luego se cruzó de brazos y me miró como si estuviera decidiendo cuánto valía la pena seguir mintiendo. Se llama Rubén. Es técnico en rayos. Empezó en el hospital hace 6 meses. Al principio solo hablábamos en los descansos, en la sala del café. No sé en qué momento se cruzó la línea. Supongo que fue cuando empecé a buscar excusas para quedarme 5 minutos más hablando con él, o cuando me daba igual llegar tarde si con eso podía verlo otro rato. ¿Y qué te daba el que yo no? No se trata de eso. No es que tú no me dieras algo. Es que yo dejé de sentirme viva aquí. Me levantaba todos los días con una rutina vacía, sentía que me había convertido en alguien que solo cocina, trabaja y lava ropa. Rubén me miraba como si tuviera 30 años otra vez. Como si valiera la pena salir de la rutina. No sé cómo explicarlo sin que suene patético, pero me hacía sentir vista. ¿Y te acostaste con él? Ella bajó la mirada, luego asintió. No pidió perdón. No dio excusas. ¿Dónde? Una vez en un hotel. Otra en su casa. Nunca aquí. Nunca cuando estaba Nico. ¿Cuántas veces? 4. 5. No las conté. Fue en un lapso de 2 meses. Después lo corté. ¿Por qué? Porque tú empezaste a actuar diferente. Te volviste frío. Me mirabas como si ya supieras algo. Me sentí expuesta. Me dio miedo. Y también sentí culpa, no voy a mentir. Pensé que podía detenerlo. Pensé que si lo dejaba y me enfocaba en nosotros, podía salvar lo que teníamos. ¿Y lo extrañas? No, contestó rápido, sin pensarlo. Me daba algo que necesitaba en ese momento, pero ahora solo me da vergüenza. ¿Y si yo no me hubiese dado cuenta? No sé. Tal vez hubiera seguido un poco más. Tal vez me hubiera convencido de que era algo inofensivo. Es horrible, pero es la verdad. La verdad era fea. Cruda. Pero en ese momento, preferí la crudeza antes que seguir viviendo en una mentira educada. Me levanté de la mesa, fui a por una carpeta y la dejé sobre la mesa. Allí estaban las fotos,
las capturas, los vídeos desde el coche. No por venganza, sino para que no se atreviera a decir que exageraba o que había malinterpretado. Ella miró el contenido en silencio. No lloró. No se justificó. No me rogó. Solo dijo una cosa. No soy una buena persona, ¿verdad? No sé si eso lo decide esta situación, pero desde luego no estás actuando como alguien que me respeta. ¿Y tú qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Pero quiero que entiendas algo. No es solo que me hayas sido infiel. Es que lo hiciste mientras yo te cuidaba, mientras llevaba a Nico al cole, mientras cocinaba para los tres, mientras te tapaba por las noches cuando te dormías en el sofá. No me engañaste con un desconocido. Me traicionaste desde dentro de esta casa, mientras yo confiaba ciegamente en ti. Ella se quedó callada. No tenía más que decir. Ni yo tampoco. Ese día no trabajé. Tampoco ella. Nico volvió del colegio a las 5 y no notó nada, pero nosotros ya estábamos diferentes. La tensión era tan densa que hasta los silencios pesaban. Esa noche dormimos en cuartos separados. No hubo gritos, no hubo insultos, pero lo que se rompió no se podía arreglar con palabras suaves ni con arrepentimientos a medias. La guerra no había empezado con violencia, pero lo que venía después no iba a ser pacífico. Durante los siguientes días, Clara intentó recuperar la rutina, como si eso borrara lo que había pasado. Despertaba temprano, preparaba el desayuno, se ofrecía a llevar a Nico al colegio, y cuando regresaba se encerraba en el dormitorio donde yo ya no dormía. No me dirigía la palabra salvo lo estrictamente necesario. Yo no la miraba. No la escuchaba. Ni siquiera respondía a sus intentos de entablar conversación casual. El ambiente en casa era tenso pero silencioso, y esa calma me sirvió. En ese silencio empecé a planear mi respuesta. No un ataque impulsivo, no una escena de rabia descontrolada, sino algo que realmente le hiciera entender lo que había destruido. Algo que le dejara claro que la consecuencia no era solo una charla incómoda ni una noche en cuartos separados. Mi primera decisión fue empezar a documentar todo lo necesario para preparar el divorcio. Fui a ver a un abogado amigo de un colega del instituto. Le conté todo sin rodeos. Me escuchó sin interrumpirme, revisó las fotos, el video, las fechas, y me explicó cuáles eran mis opciones. Me dijo que si podía demostrar que la infidelidad afectaba a la estabilidad del entorno familiar, especialmente de nuestro hijo, tenía opciones de conseguir ventajas en la custodia y en la división de bienes. Me aconsejó no moverme sin preparar el terreno legal, pero me animó a actuar con inteligencia. Me llevé los papeles a casa y los escondí en el cajón de mi escritorio, junto a los recibos de la hipoteca y los informes de la escuela de Nico. La segunda parte del plan fue más directa. Rubén trabajaba en el hospital, pero también hacía guardias en una clínica privada. Busqué su nombre completo, localicé su perfil en redes y empecé a seguirle los pasos. No necesitaba saber más sobre él. Ya lo conocía lo suficiente. Pero necesitaba algo más útil. Algo que lo comprometiera. No por venganza directa, sino por estrategia. Un tipo que se mete con una mujer casada en su lugar de trabajo suele tener antecedentes de este tipo o, como mínimo, no le preocupa demasiado el entorno en el que se mueve. Una tarde lo esperé fuera de la clínica y lo seguí cuando terminó el turno. Lo vi entrar en un bar, saludar a otra enfermera y, para mi sorpresa, repetir casi el mismo ritual que había hecho con Clara. Las mismas sonrisas, los mismos gestos. No pude grabar nada claro, pero me bastó con verlo. Supe que no era un caso único, y que probablemente era cuestión de tiempo hasta que alguien más lo descubriera. Esa noche, decidí dejarle una pista. Clara se duchaba cuando entré al dormitorio y dejé una carpeta sobre su almohada. No dije nada. No le grité. No la amenacé.
Solo me aseguré de que la viera cuando saliera del baño. Dentro estaba una copia del expediente del divorcio que tenía preparado, junto con una nota que decía, ya he empezado a moverme. No me preguntes cuándo, cómo ni con quién. Solo quiero que sepas que esto no va a terminar como tú creías. Clara me buscó por toda la casa. Yo estaba en la habitación de Nico, ayudándolo con los deberes. Ella no entró. No se atrevió. Solo esperó afuera, y cuando terminé, me preguntó si podíamos hablar. Le dije que más tarde. Y no hablamos. La dejé con la ansiedad durante días, sin darle más información, sin explicarle mis intenciones, sin confirmar ni negar lo que planeaba. La dejé vivir con la duda. Mientras tanto, empecé a prepararle otra sorpresa. Contacté con su jefe directo en el hospital. No para denunciarla ni para hundirla. Solo para informarme. Resultó que el jefe era bastante cercano a mí por casualidad. Teníamos amigos en común y compartíamos un grupo de padres del colegio. Le pedí una reunión informal. Le mostré las pruebas, le conté la situación y le pregunté si sabía algo. Me dijo que no era la primera vez que alguien señalaba a Rubén por conducta inapropiada y que Clara había estado en boca de algunos compañeros. No me prometió nada, pero agradeció la información. No necesitaba que la despidieran. Solo quería que Clara supiera que ya no era invisible. Que lo que había hecho iba a tener eco. Que no estaba en control de nada. Después de eso, empecé a sacar mis cosas del dormitorio, con calma. También fui quitando objetos personales de la casa, libros, ropa, recuerdos, fotos. Lo hice con tanto cuidado que Nico ni lo notó. Clara sí. Lo notó todo. No dijo nada. Solo me miraba cuando pasaba por el pasillo, como si esperara que le explicara cada paso. Pero yo no hablaba. Solo seguía adelante. Lo más difícil fue mantener la cara frente a Nico. Para él, seguíamos siendo sus padres. No sabía que el mundo se le estaba cayendo encima lentamente. Por eso, antes de dar el último paso, me aseguré de que él estuviera preparado. Le pedí a su profesora una reunión y hablé con ella sobre la posibilidad de que necesitara apoyo psicológico si la separación avanzaba. Ella fue comprensiva. Me agradeció que pensara en eso. Me sentí un poco menos mierda por dentro. Una semana después, dejé los papeles firmados sobre la mesa del comedor. Esa noche no hubo cena. Ni conversación. Solo un silencio largo que pesaba como una roca. Ella los encontró cuando llegó del trabajo. Se quedó parada, leyendo. No me buscó. No lloró. Al día siguiente, se fue antes de que yo despertara. No dejó nota. No dejó mensaje. No volvió a decirme te quiero. Pero esta vez, no me importó. Pasaron 3 días desde que dejé los papeles del divorcio sobre la mesa y Clara no dijo una palabra. No preguntó si podía hacer algo, no propuso hablar, no intentó dar su versión de los hechos. Simplemente evitaba estar en la misma habitación que yo. Si yo estaba en la cocina, ella se encerraba en el dormitorio. Si yo estaba en el salón, ella fingía buscar algo en el baño. Pero sabía que en algún momento íbamos a tener que hablar, porque no se puede romper algo tan grande y luego fingir que se puede guardar en una caja y olvidarlo. Era necesario. No por ella. Ni siquiera por mí. Era necesario por Nico. Porque aunque él no entendía lo que estaba pasando, su forma de mirar ya no era la misma. Ya no se reía igual. Ya no hablaba tanto en la cena. Ya no se quejaba de los deberes. Estaba esperando que uno de los dos dijera lo que él no podía preguntar. El viernes por la noche, cuando Nico se durmió, toqué la puerta del dormitorio. Clara dijo que adelante con una voz débil, apagada, sin fuerza. Entré.
Ella estaba sentada en la cama, con la carpeta del divorcio en las manos. Me senté en la silla del escritorio, sin mirarla directamente. Esperé unos segundos antes de hablar. ¿Los leíste? Sí, respondió ella sin levantar la vista. Están completos. No me dejaste espacio para discutir nada. No era la idea negociar. Era cerrar. Eso significa que ya no queda nada, ¿no? No. No queda nada entre nosotros. Pero necesitamos hablar igual. Una vez. Solo una. Y después podemos hacer lo que haya que hacer con tranquilidad. Sin dramas. Ella sintió, se acomodó el pelo detrás de la oreja y suspiró como si le doliera hasta el aire. No dijo nada, así que empecé yo. Lo que más me jodió no fue lo que hiciste. Fue que lo hiciste sin pensar en nadie más. Ni en mí. Ni en Nico. Ni en lo que significaba esto. No fue un error. Fue una decisión. Y ahora que ya lo hiciste, ni siquiera puedes explicar por qué. Te escondiste durante semanas. Me mentiste en la cara. Y después tuviste la cara de volver a la mesa como si nada. Lo sé, dijo ella bajito. Lo sé todo. Y no hay un solo día en que no me arrepienta. No me sirve que te arrepientas ahora. Me sirve que entiendas lo que destruiste. Porque esto no es una pelea. No es un mal momento. Esto es el final. De verdad. Y quiero que lo tengas claro, porque no voy a permitir que me metas otra vez en tus dudas. No tengo dudas, respondió ella rápido. Lo que hice fue inaceptable. No estoy buscando una excusa. Ni una segunda oportunidad. Solo, me duele que haya terminado así. ¿Y cómo pensabas que iba a terminar? Ella no respondió. Cerró la carpeta y la puso sobre la cama, como si ya no le perteneciera. Luego me miró por primera vez en días. Una mirada directa, cansada, como si todo lo que tenía dentro ya hubiera sido exprimido. Siempre pensé que tú ibas a ser el primero en cansarte. Que un día te ibas a hartar de mí. Que te ibas a dar cuenta de que yo ya no era lo que necesitabas. Y cuando Rubén apareció, me confundí. Pensé que si alguien más me quería, entonces yo valía algo. ¿Y yo qué hacía todos esos años? ¿Estaba de adorno? No. Pero no me veía como tú me veías. Me sentía invisible. Y no supe pedir ayuda. Solo supe hacer daño. Lo sé. No vengo a que me perdones. Sé que no va a pasar. Hubo un silencio largo. No incómodo, solo necesario. Los dos sabíamos que no íbamos a arreglar nada esa noche, ni ninguna otra. Pero había que decirlo, aunque fuera tarde. Voy a buscar otro piso, dije. Ya tengo uno visto. Me voy a mudar en cuanto organice bien las cosas de Nico. Él se queda conmigo la mitad del tiempo. Es lo mejor para él. Ya le expliqué a la psicóloga de la escuela lo que está pasando. Va a empezar a verlo 2 veces por semana. ¿Ya le contaste? No. Le dije que íbamos a vivir separados. Le prometí que no era culpa suya. Y que lo íbamos a cuidar igual. Pero no le di detalles. No pienso hacerlo. Es tu trabajo decidir cuándo y cómo contarle tu parte. Ella asintió otra vez. No discutió nada. No objetó lo del piso. Ni la custodia. Nada. Como si ya supiera que estaba todo perdido y solo quería que esto terminara sin más daño. ¿Y si te pidiera una última conversación, dentro de un tiempo? No para volver. Para entender. Para cerrar bien. Dependerá del día, del ánimo, del contexto. No te prometo nada. Ahora mismo solo quiero alejarme de todo esto. No te deseo mal.
Pero no quiero que sigas en mi vida como si no hubiera pasado nada. Ella se levantó, fue hasta la ventana y se quedó mirando la calle vacía. Yo me levanté también. Antes de salir, le dije lo último que me quedaba dentro. No te odio. Pero ya no te quiero. Y no hay vuelta atrás. Cerré la puerta con suavidad. Por primera vez en semanas, sentí que algo se había terminado de verdad. No con un portazo. No con gritos. Solo con la verdad dicha en voz alta. Una semana después de esa última conversación, firmamos los papeles en la notaría. No hubo escena. No hubo despedida. Solo dos personas sentadas en extremos opuestos de una mesa, con una mujer entre ellas que nos explicó cada hoja como si estuviéramos cerrando un contrato de alquiler. Clara llevaba una carpeta con sus documentos, el pelo recogido y los ojos sin maquillaje. Yo fui con una camisa limpia, los papeles preparados, y la decisión tomada de no hablar más de lo que fuera estrictamente necesario. Firmamos, agradecimos con un gesto a la notaria y salimos cada uno por una puerta distinta. Afuera, la calle seguía igual, con coches pasando, gente caminando, y nadie dándose cuenta de que dos personas acababan de destruir una vida de más de una década en 20 minutos. El piso nuevo no tiene nada especial. Es un tercer piso sin ascensor, con 2 habitaciones, un baño pequeño y una cocina que apenas cabe una mesa con 2 sillas. Pero tiene luz por la mañana, y eso me basta. Cuando Nico viene a dormir conmigo, se lleva su mochila con sus cosas, y dormimos en camas distintas pero con la misma tranquilidad. Él ya sabe que mamá y papá no viven juntos. Al principio no preguntó mucho. Después fue soltando cosas de a poco. Me dijo que no le gustaba que Clara llorara cuando pensaba que él no la veía. Me preguntó si la había hecho yo llorar. Le dije que no, pero que las personas a veces se equivocan y tienen que aprender a arreglar sus errores solos. Me miró con cara de no entender del todo, pero no insistió. Me bastó con eso. En el trabajo no conté nada. Solo a 2 compañeros cercanos. A los demás les bastó con saber que me había mudado. Nadie preguntó demasiado. La vida sigue. A veces me siento como si estuviera viendo mi propia historia desde afuera. Como si me observara a mí mismo y no terminara de creer que todo esto me pasó a mí. Pero no me siento víctima. Ni héroe. Solo un tipo que hizo lo que tenía que hacer para no perderse a sí mismo. No me interesa reconstruir lo que hubo. No quiero volver a confiar en Clara, ni reconstruir una amistad por el bien de nadie. Quiero empezar desde cero, sin cargar con una mochila llena de excusas ni arrepentimientos ajenos. Hace poco Clara me escribió un mensaje. Me preguntó si podíamos hablar, no por ella, sino por Nico. Me pidió que intentáramos ser cordiales, que buscáramos una manera de llevarnos bien por él. Le respondí que eso ya lo estaba haciendo yo desde el día 1. Que nunca hablé mal de ella delante de nuestro hijo. Que nunca le llené la cabeza con odio ni con historias deformadas. Le dije que mi respeto por Nico era más fuerte que cualquier resentimiento. Ella no contestó más. Algunas noches, cuando estoy solo, pienso en cómo llegamos hasta aquí. No desde el enojo, sino desde la observación. Repaso momentos concretos, cenas en silencio, viajes con sonrisas falsas, conversaciones vacías que en su momento no quise ver. Me doy cuenta de que la ruptura no fue un accidente. Fue una consecuencia. No justifico lo que hizo Clara, pero entiendo que nuestra historia ya estaba rota mucho antes del primer beso con otro. Yo también me perdí en la rutina. Yo también me dejé llevar por la comodidad de tener todo bajo control. No supe ver que ella se estaba alejando, o no quise verlo porque me convenía creer que todo seguía bien. Eso no significa que me culpe. Solo que aprendí algo. Que hay que mirar con atención antes de que las cosas se vayan a la mierda.
Que hay que hablar cuando uno siente que algo no encaja. Que hay que ser valiente para enfrentar lo que duele, incluso si eso significa cambiarlo todo. Me hubiera gustado no tener que aprenderlo así. Pero al menos lo aprendí. Últimamente he empezado a hacer cosas que antes dejaba siempre para después. Me apunté a clases de fotografía. Voy los martes por la tarde. No conozco a nadie en el grupo, y no hablo demasiado con los demás, pero me gusta cómo se siente salir de casa por algo que no tiene nada que ver con sobrevivir. También empecé a correr los domingos por la mañana. Al principio no aguantaba ni 10 minutos. Ahora ya aguanto media hora. Me alcanza. No es una transformación mágica. No es un renacer. Es simplemente empezar a vivir de otra forma. De Clara no sé mucho más. Sé que sigue trabajando en el hospital. Sé que Rubén ya no está allí. Alguien me dijo que lo trasladaron a otra clínica después de una denuncia por comportamiento inapropiado. No me sorprendió. No me dio alegría. Solo me confirmó que no era especial. Que no fue elegido por amor ni por destino. Solo fue un escape barato. Una vía de escape mal construida. No me interesa saber si Clara está con alguien. No quiero saber si se arrepiente cada día o si duerme tranquila. No necesito que me pida perdón ni que me justifique nada. Ya no forma parte de mi vida. Es la madre de mi hijo. Nada más. Y eso no se toca, pero todo lo demás ya no me afecta. Ahora solo quiero cuidar de Nico, recuperar el tiempo que pasé en piloto automático, y no volver a regalar mi confianza sin cuidado. Aprendí que estar solo no es un castigo. Es una oportunidad. Y esta vez no pienso desperdiciarla. Lo que venga después ya no me da miedo. Porque ya estuve en el fondo, y no me quebré. Estoy listo para lo que venga. Y eso, para mí, ya es suficiente.